Pero nos queremos meter en un tema que está oculto, como el tema de los espías, muy oculto. Es un tema que casi no se habla, pero que maneja los hilos del poder en la sombra de la Secretaría de Inteligencia, como se la conoció durante décadas, hoy la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y para ello queríamos hablar con Marcelo Saín. No sé si nos estás escuchando, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, los escucho bien. Una sola aclaración. Sí. No es Agencia Federal de Investigación, es Agencia Federal de Inteligencia. De inteligencia, disculpa. Marcelo, como bien nos corrige, es especialista en seguridad. Fue el fundador, el creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el titular también. Y hasta el año pasado fue el director de la Escuela Nacional de Inteligencia y el impulsor, entre otros, de lo que fue la reforma de la Secretaría de Inteligencia después de el enfrentamiento de Cristina Fernández sobre el mandamás de la CIDE durante décadas, que era nada más y nada menos que Jaime Estiuso. Marcelo, ¿nos puedes contar a los oyentes que no conocemos nada del tema de espionaje qué es lo que está pasando con el nuevo gobierno respecto de la AFI, los servicios de inteligencia y aquello que ustedes habían trabajado y vos puntualmente en transparentar un área justamente del poder tan oscuro, con fondos reservados que nunca nadie sabe, con personal que nadie conoce? ¿Qué está pasando en la gestión de Cambiemos con los espías? Si me permitís, dos aclaraciones muy rápidas para contextualizar el tema. Una es, los servicios de inteligencia no determinan la historia, no hacen la historia. En eso yo pretendo desdramatizar, porque ellos mismos venden de que son los que mueven los hilos de los hechos políticos, y no es así. Y la segunda aclaración es el poder de los servicios de inteligencia en general, más allá de que en algunas coyunturas históricas tienen un alto grado de autonomía, pero ese poder es un poder delegado por los gobiernos. Así que aquí no habría que interpretar que la Secretaría de Inteligencia, el estiusismo y todas las bandas que operaban ahí adentro eran bandas autónomas que le imponían la agenda al gobierno. Sí. No es así. Yo diría que hacían lo que los gobiernos le requerían, básicamente espionaje político, manipulación de sectores de la justicia, policía secreta, estructuras de operaciones encubiertas, obviamente ilegales. Eso es todo, no más que eso. Hago esta aclaración porque si no vamos a creer de que el mundo está determinado por los servicios de inteligencia y que ese secretismo y ese criptogobierno determina los hechos de la historia. No es así. Mira, lo que está haciendo Cambiemos es fácil de hacer, es volver al viejo esquema. Lo que han hecho es derogar una norma pública, que era el decreto 1311 de julio del año pasado, donde lo que se hizo allí es por primera vez después de 70 años de historia institucional de los servicios de inteligencia, es una norma donde se publicaba la estructura orgánica, las bases doctrinarias, los procedimientos, la relación con la justicia, las áreas que componían la Agencia Federal de Inteligencia, los regímenes profesionales, cómo se seleccionaban y cómo entraban al servicio los espías y el resto del personal, cómo hacían su carrera, cómo ascendían, cómo finalizaban su carrera, el régimen disciplinario y un régimen de regulación de los fondos públicos y reservados de la AFI. Todo eso era público, pasó desapercibido. Debo decirte que, digamos, en la política argentina eso no fue promocionado, no fue destacado, y pasó desapercibido porque además, entre otras cosas, el propio gobierno no tuvo una difusión agresiva al respecto. Los propios legisladores, por ejemplo, del oficialismo, también dejaron pasar la oportunidad de mostrar de que había, digamos, una suerte de publicitación de las estructuras de inteligencia. Lo que ha hecho el macrismo es derogar ese decreto, excepto una parte menor, con lo cual todo esto que yo señalé pasó nuevamente a ser totalmente secreto. Y eso lo hacen por una razón fundamental. Hoy la AFI es un órgano de inteligencia política, de espionaje político. Volvió a ser un lugar para influir o manipular jueces federales, fundamentalmente de la capital federal, para financiar de manera ilegal operaciones encubiertas, políticas también ilegales, y para volver a ser nuevamente ejecutores o una mesa de aplicación de estrategias de la CIA en materia de control del terrorismo
y operaciones políticas también, ¿no? Y de la DEA en materia de control del narcotráfico. Eso es lo que es la AFI hoy en día. Y un elemento importante a destacar es la AFI ahora, además, cuenta con personal que son los plumas, los conocidos agentes de informaciones de la Policía Federal Argentina. Yo advierto, el servicio de inteligencia más sofisticado que tiene la Argentina hoy no es la AFI. La AFI es un organismo bastante deteriorado. El servicio de inteligencia más sofisticado, más penetrante, con agentes mucho mejor formados que los agentes de la AFI, mucho más descontrolado y con mucho más autonomía del poder político, es el Servicio de Informaciones de la Policía Federal Argentina, que además tiene una dotación de espías más numerosa que la AFI. Recuerdo, eso, Marcelo, uno de los legendarios plumas espías era Américo Balbuena, que se había pasado... Américo se hacía Balbuena, pasar por periodista en la agencia Rodolfo Goy, era de los servicios de inteligencia de la Policía Federal que bien mencionado. Yo diría que los servicios de informaciones de la Federal son la KGB de la Argentina, porque Balbuena estuvo 8 años trabajando con las agencias de prensa de los compañeros de izquierda. Sí. Tenemos otros casos, el caso de Ciro James, que ha hecho una carrera política prolífica dentro del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y ocupando cargos de asesoramiento de ministros. Tenemos el caso de la que era secretaria también durante 8 años de Gustavo Vélez cuando era legislador de la ciudad. Hasta tenía vida familiar, o sea, ellos hacen lo que no hace la vieja Secretaría de Inteligencia, hoy AFI, que es infiltrarte, lo que ellos llaman el filtro, es decir, plantar gente dentro de estructuras públicas y privadas, porque ellos tienen una facultad legal, normativa, que no tiene ningún otro servicio de informaciones en la Argentina, no lo tiene la AFI, que es la posibilidad de ser contratado por cualquier organismo público o privado. Con lo cual, habrán trabajado en la PCA conmigo algunos plumas y nunca lo supe y nunca me enteraré quizás. Sí. En relación a esto, se entiende por qué siguen siendo los jefes de la policía los que venían de anteriores administraciones que tuvieron la comandancia en la época de los anteriores gobiernos y que tienen estos espías hace años. Guillermo Calviño, que es titular de la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, que depende de Rodríguez Larreta, de Martín Ocampo, y por otro lado el propio Roncaglia, Néstor Roncaglia, que venía de drogas peligrosas justamente en una época donde el crecimiento del narcotráfico fue altísimo y hoy es el jefe de la policía a nivel nacional, ¿no? Yo diría que Roncaglia es un hombre de la nómina de la DEA, ha hecho su carrera, independientemente de sus méritos como investigador, muy vinculado a la DEA, y esto acá hay política de Estado, porque lo hizo durante el kirchnerismo, toda esa carrera y toda esa vinculación con la DEA. Era el hombre fuerte de la Federal y de la DEA en la Federal. Recordemos que la alianza histórica entre la DEA y la Policía Federal es muy reciente, del año 2006, y eso fue un acuerdo, digamos, yo diría histórico, porque hasta ese momento la DEA competía y tenía un vínculo bastante conflictivo con la Policía Federal Argentina. Cuando llega el comisario Gorosito al frente de drogas peligrosas, que era un comisario de comisaría, no de investigaciones, allí es que se consolida esta alianza estratégica. Lo que quiero señalar es que ahora en esa batalla entre la Policía Federal y la CIDE, que hasta ha tenido muertos, aparentemente está ganando la Federal, porque la incidencia del Sino Palacios ha hecho de que coloque comisarios retirados, ¿no? de su influencia dentro de cargos orgánicos muy importantes en la AFI, y detrás de ellos fueron un montón de plumas, o sea que yo diría que el servicio de inteligencia de la Federal está penetrando a la AFI. Es interesante esto, porque vamos a poder escribir novelas dentro de unos años. Es cierto, y hablando de novelas, mientras tanto el país está cagado. Está cagado porque no contamos con un servicio de informaciones que haga lo que tiene que hacer, y que la Argentina necesita imperiosamente, que es una verdadera inteligencia que conozca lo que es la trama de los crímenes organizados, del financiamiento y de la economía criminal, la red de empresas que se dedican a cometer delitos económicos y financieros, cómo la DEA manipula narcotraficantes, jueces que protegen narcotraficantes y policías que están vinculados al narcotráfico, cómo la CIA opera ilegalmente en nuestro país, cómo en realidad interceptan nuestras comunicaciones telefónicas militares los ingleses en función de la problemática de Malvinas, que la tienen como una hipótesis clara de guerra. Es decir, todas esas cosas que nuestro servicio de informaciones debería tener, y que es lo que nosotros hicimos cuando diseñamos la AFI. La AFI, cuando fue diseñada a través del decreto de 1311, tenía dos funciones fundamentales: producir inteligencia
para problemáticas de la criminalidad compleja, terrorismo y atentados contra el orden constitucional, agrego a la nómina, y al mismo tiempo producir inteligencia en materia defensivo-militar junto con el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Eso se extinguió porque lo que se impone ahora es lo más rústico de la inteligencia, lo más banal, lo más fácil de hacerse, que es el espionaje político. La inteligencia sobre opositores. Marcelo, no sé si nos escuchás. Marcelo Saín está al aire, es autor además del libro La Casa No Cesa, que justamente lo que está haciendo es referencia sobre lo que fue su trabajo en la AFI. Y bueno, acá estás agregando un dato que yo estoy leyendo el libro, todavía no avancé tanto, pero esto nuevo que contás de la Federal como un sector justamente de inteligencia mucho más profesional en lo que es el espionaje político que lo que es la actual AFI. De los vínculos del macrismo con los servicios de inteligencia, ¿qué nos podés contar? Bueno, hay un vínculo muy estrecho, ¿no? Sepamos de que Macri montó desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una compleja red de espionaje político que era regenteado por quien fue el primer jefe de la Policía Metropolitana, Delfino Palacio. Esto se conoció en una causa judicial, no me importa si eso es el resultado de la guerra con la Secretaría de Inteligencia y con Estiuso, lo cierto es que eso ocurría y eso se ventiló en el marco de una causa judicial, ha estado detenido, preso esta persona. Por eso, la justicia se encargó de deslindar responsabilidades con relación al jefe de gobierno, hoy presidente Macri, pero él era el cliente de esa red de espionaje político, porque está muy naturalizado en la clase política, no solamente en el macrismo, de que si vos llegás a una estructura gubernamental tenés el derecho a espiar a todos los demás. Y sos un gil si no montás un sistema de espionaje político. Entonces él lo montó con un referente de la Policía Federal, que es el Fino Palacio, y hoy lo mismo lo está haciendo en la Agencia Federal de Inteligencia. Allí se da un conglomerado de grupos de espionaje, no sé en qué va a terminar eso, pero digo, sectores que responden al Fino Palacio, sectores que responden al estiusismo, históricamente eran adversarios, sectores que responden a agentes y funcionarios de inteligencia que son de carrera y que estaban en la AFI, en la Secretaría de Inteligencia desde hace algunos años y que trabajaban en lugares claves. Debo decir que algunos de ellos, muy pocos, son buenos agentes de inteligencia y estarían proclives a trabajar bien el tema si encuentran un contexto adecuado para eso. Pero Estiuso vació la AFI, la vació de personal durante todo su dominio en la década kirchnerista, la vació enteramente, porque él dejó prácticamente 1.300 agentes, cuando en realidad la AFI tenía 2.500 históricamente, y eso era porque él montó todo un sistema paralelo, un sistema de inorgánicos, una red sofisticada de empresas que financiaban esa red inorgánico. Gran parte del financiamiento de esa red lo hizo con los propios fondos de la entonces Secretaría de Inteligencia. Bueno, hoy se vale de esa gran estructura paralela, digamos, yo diría paraestatal, para prestar servicio para el macrismo, así que el macrismo tiene a varios servidores en su nómina. Por supuesto que la Argentina no está haciendo inteligencia en materia de defensa nacional y en materia de seguridad interior. Eso quédate tranquilo, que nada de todo eso está ocurriendo. Están haciendo lo que históricamente han hecho y que, fíjate vos, está tan naturalizado en la clase política que ni siquiera la oposición se mete en estos temas. La oposición es el Frente para la Victoria, el Frente Renovador. De estos temas no se hablan, estos temas no se tocan. El decreto con el que se deroga el decreto 1311 de hace un mes y medio atrás, ese decreto no fue criticado por nadie. La clase política le teme al tema o se vale de estos temas. Marcelo Saín, muchísimas gracias por tus palabras. Recomendamos a todos los oyentes ir a las librerías a buscar La Casa que no cesa, que es el libro justamente que habla de los temas que hoy Marcelo nos pudo desandar. Te hago una aclaración, sí. Perdón, ahí solamente abordo hasta todo el proceso de tentativa de cambio del año pasado. Claro. Esto último lo completaremos en un trabajo que estamos haciendo en la UMET, en la Universidad Metropolitana, bien, sobre el Servicio de Informaciones de la Policía Federal, que lo estamos poniendo blanco sobre negro y bien, vamos a publicar gran parte de sus normas, porque es un enclave autoritario en medio de la democracia, ¿no? También. Yo creo que tenemos mucho para hablar, Marcelo, fuera del micrófono también, porque, bueno, la tarea de la Alameda, creo como pocas organizaciones políticas y sociales, ha echado luz
y lupa sobre justamente estos servicios de inteligencia, tanto de la Federal, de la CIDE, del Ejército, así que seguramente estemos trabajando de ahora en más, por lo menos más coordinados. Comparto su opinión, comparto la opinión sobre la Alameda. Para nosotros ustedes son un referente en este tema, y bueno, tenemos que estar juntos, sin lugar a dudas. Sí. Desde ya acepto la invitación a trabajar juntos y hacerlo desde la universidad, ustedes desde la organización, nosotros desde la universidad, porque, bueno, yo formo parte del ICSI, que es la iniciativa para el control de los servicios de inteligencia, junto con el CELS, con el ILCED, con Vida Libre, y me falta una organización más. El puente está tendido, ahora nos vamos a tener que poner a trabajar de manera coordinada, así que se nos fue el programa, Marcelo. En agosto hacemos un seminario, ustedes van a ser invitados para que podamos abordar estos temas. Buenísimo, muchísimas gracias, Marcelo Saín. Un abrazo seguimos grande. En comunicación, gracias.